Hola, bendiciones. Una oportunidad en que estamos iniciando con un nuevo tema y dentro del trabajo que en este año hemos venido realizando, el Espíritu Santo nos habló de tres ejes importantes para desarrollar y el primero ha sido la unidad, el segundo la santificación y este tercer tema está relacionado con la gracia. Definitivamente vemos el corazón de Dios, lo amoroso que es y cómo Él tiene cuidado de nosotros de manera integral. Cada aspecto, cada detalle, nada se le pasa por alto a nuestro Dios. Y motivados, previo oración y búsqueda de su Espíritu Santo, hemos decidido iniciar con el tema Despertando a la Gracia. La primera enseñanza del día lleva de título La gracia es estupenda. Y qué lindo cuando podemos hablar sobre la gracia, cuando podemos meditar sobre ella, la gracia que es dada por Dios. Nos da plenitud, nos sentimos amados, nos sentimos queridos. Y es por eso que vamos a desmenuzar un poco más, ir más profundo sobre todas estas implicaciones que tiene la gracia. Por eso el título, Despertando, porque podemos estar expuesta a ella, podemos estarla disfrutando, podemos estarla viviendo, mas sin embargo, cabe la posibilidad de que más de uno la haya pasado por desapercibida, no se esté dando cuenta las implicaciones, las características, todo lo que conlleva y toda la bendición que representa para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que esa gracia tiene que ser dada a otros y se nos olvida que el Señor dio a su Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. En esto estamos viendo entonces que hay una relación mía con Dios. Me debo de identificar con que Él me está proveyendo de esa gracia. Primero a mí y luego también está proveyendo simultáneamente a mi prójimo. Y como segundo efecto, lo que Él haga en mí, yo lo voy a reproducir en favor también de mi prójimo, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis amigos, de todos los que están cercanos, de los que estén en la sociedad general y también de los hermanos de la fe. Y cuando estamos afirmando que la gracia es estupenda, bueno, creo que podríamos ver un poco sobre qué significa esa expresión estupenda. ¿Por qué hemos elegido esa palabra? Bueno, les cuento que esa palabra habla sobre algo que es bueno, que es admirable, que es asombroso, que nos causa admiración por ser extraordinario. Estamos hablando de cosas grandiosas o descomunales. Y así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para usted, la gracia de Dios es para mí, la gracia de Dios no tiene fin, la gracia de Dios nos sostiene. Así que le invito para que se una conmigo en oración en este momento y le digamos al Padre Celestial, convocados por ti estamos en este momento, atentos a escucharte con un corazón lleno de alegría y también con nuestros oídos bien abiertos. Habla, Señor, a nuestro espíritu. Ministranos de tu palabra porque tu palabra es verdad. De manera que podamos entender por medio de la revelación de tu Espíritu Santo esto que tú estás trayendo para esta temporada. El tema de la gracia. La recibimos, Señor, con amor. Sabemos que es un don, que es un regalo inmerecido, pero tú te has determinado a entregárnosla. Perdona, Señor, cuando hemos dejado pasar por alto este tema o lo hemos visto con otros ojos. Queremos ver esa sensibilidad tuya aplicada cuando la palabra dice que tú nos amas, que diste a tu Hijo Jesucristo para nuestra redención. Y también Jesús, al ver las multitudes, dice la palabra que
tuvo compasión de ellas y las sigue manteniendo esa compasión. Gracias por compadecerte de nosotros, Señor Jesús. Gracias por ministrarnos de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos llevas adelante. Gracias, Señor, porque tú nos vas formando, nos vas transformando. Tú eres el que nos llamas, tú eres el que nos capacitas, tú eres el que nos respaldas. Ponemos este inicio de esta serie en tus manos. Bendigo cada uno de los oyentes, cada persona que se compromete con aprender de ti, con escudriñar la palabra y con ser un oidor atento para poner en práctica lo que tú has dicho y de ninguna manera un oidor olvidadizo. Ponemos nuestras cargas sobre ti. Si hay gente enferma, sánales. Si hay personas tristes, anímales. Señor, trae las respuestas a aquellos que han invocado tu nombre y están esperando que te pronuncies, y fortalece a tu pueblo. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona, a cada uno de nuestros hermanos, y te pido, Señor, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para tu honra y para tu gloria, y que lo que esté, Señor, saliendo de tu boca y escuchándolo del palpitar de tu corazón, pueda tener esa palabra efectiva, asertiva, fidedigna a tu Espíritu Santo, para que tú sanes, para que tú repares, para que tú reedifiques, para que tú restaures la confianza en ti y el amor que tenemos por ti, y también el aprecio por la vida que nos has entregado, porque ciertamente somos valiosos en tus manos, porque ciertamente tú nos amas, porque ciertamente tus planes son de bien para cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que vayamos hacia adelante como la luz de la aurora, que dejemos lo que quede atrás y que nos extendamos hacia ti, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado seas por todos los siglos, por siempre. Amén. Honra, gloria y poder sean el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora les invito para que me acompañen a estar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del verso 8 al 10. He elegido la Nueva Traducción del Viviente para este momento de la lectura y le agradezco que me acompañe, sea el Espíritu Santo revelando la intención de la palabra que vamos a leer. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Quizás usted, al igual que yo, ha escuchado un himno milenial prácticamente, o con muchos años de existencia, sobre la gracia del Señor. Y quiero hacer referencia en esta oportunidad a la primera estrofa, que dice: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Qué belleza cuando nosotros podemos reconocer esa necesidad que tenemos del Señor, y también esa misericordia, ese don de regalo, valga la redundancia, inmerecido. Pero Dios se presenta y dice: estás en una condición que necesitas de mi ayuda. Me extiendo hacia ti por medio de la cruz. Te traigo salvación y junto con eso apertura de tus ojos, porque hay muchas cosas que se están dando en este mundo, muchas cosas que están ocurriendo en el cual yo me estoy moviendo para bendecir y no te habías dado cuenta. Y por eso reza la frase o el verso: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Definitivamente habían cosas que estaban como cerradas para nosotros, como que habían vendas, y no podíamos darnos cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y al venir a Jesucristo no solo somos sellados por su Espíritu Santo, sino también revestidos. Se nos coloca una vestidura blanca, una vestidura de pureza.
somos lavados. Con el bautismo hemos dejado atrás el viejo hombre y ahora estamos anuentes, estamos abiertos a ver ese camino por el cual sí podemos pasar, porque Dios ya lo ha planteado para nosotros, así que no vamos a estar perdidos. Y también al habernos encontrado Jesucristo, Él nos está encaminando. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y bueno, es un texto que todos tenemos referencia como hijos de Dios, Juan 14, 6. Gloria a Dios por esa palabra. Y retomando el título de esta primera enseñanza, la gracia es estupenda. Hemos de comenzar a meditar sobre algunos aspectos que hemos de tomar en cuenta. ¿Por qué surge la idea de hablar sobre la gracia? Bueno, quizás un poco incómodo, pero hemos de afirmar que hay asesinos que andan sueltos. ¿Asesinos en qué línea? En personas que no conocen la gracia, aunque la hayan experimentado, no la han meditado, y por lo tanto hablan de una manera como si no vivieran por medio de ella. Un señor de apellido Niehaus expresó: la moralización y la legalización del Evangelio de la gracia de Dios es una pobre herejía que se trata de diseminar entre personas desilusionadas que se sienten defraudadas porque no han recibido lo que tampoco tienen razón de esperar. ¿Cree usted con este ejemplo que se puede hablar de asesinos de la gracia? Hay personas que tienen una forma de hablar o de comportarse en las cuales ellos mismos no se identifican con facilidad que tienen esta situación. Quizás no llevan un gafete que los identifique como asesinos de la gracia, mas sin embargo, por la forma en que se comportan, dejan ver señales de que están incurriendo en esa labor. Hay personas que andan con la Biblia debajo del brazo. Son personas que se ven cuidadosas, decentes, agradables, respetuosas de las leyes humanas y también de las de Dios. Puede que pasen mucho tiempo dentro de las iglesias y hasta que ocupen posiciones de liderazgo muy importantes y sean respetados en la comunidad por la forma en que realizan labores. Y quizás jamás alguien pensaría que esa persona que vive al lado tuyo, al lado mío o que conocemos, lleven una vida como de un asesino. ¿Y por qué? Porque son personas que matan la libertad, matan la espontaneidad y hasta la creatividad. Matan o tratan de destruir la alegría y la productividad entre las personas. Matan por las palabras, matan por las miradas, matan por la forma en que escriben o hablan sobre algunos temas. Matan más con sus actitudes que con su comportamiento. Y tal vez usted diga, ¿cómo es posible hacer esta afirmación? Bueno, he de decirte que no hay iglesias, organizaciones cristianas, misioneras, ministerios o lugares en donde se habla de la vida espiritual que se escape a ese peligro, a contar con personas que tratan de matar esa alegría de vivir, esa ilusión. Desafortunadamente también hay que manifestar que existen entre los ministerios
tolerancia a estas personas. Quizás si fuera otro tema, otra situación, la cual podría estar tildada como una herejía, no se harían esperar para reaccionar inmediatamente y poner un alto, de manera de que las personas no estén siendo dañadas. Mas, sin embargo, con respecto al tema de la gracia, hay cierto nivel de tolerancia para estos asesinos de la fe y se les permite que manejen y manipulen a las personas de una manera hasta insidiosa, una manera que hace sentir mal a los demás, que los culpabiliza en niveles inimaginables. Y se tolera. ¿Por qué? Porque dentro de sus espíritus juzgan, mas sin embargo este punto queda sin juzgar. Y entonces se pasan por alto las tácticas agresivas y muchas veces más bien se justifican. Y puede ser que por la estrechez de los pensamientos que se tengan, llevando entonces de alguna manera a sí mismos y a otros a una esclavitud, de manera que es tan sutil que queda envuelta en una apariencia de suprema espiritualidad. Y esto lo que ha hecho es que hayan millones de personas que viven ahogadas por la vergüenza, por la culpa, por la intimidación, lejos de lo que Dios quiere. Dios espera de cada uno de nosotros que seamos personas libres, productivas, creativas. Y de ahí que se medita en la importancia de hablar sobre la gracia, porque también dentro de la manipulación y dentro de esta intimidación se puede haber expresado que si las personas no piensan de una manera estricta, legalista, fanática, rigurosa, entonces las personas están mal y que nunca han conocido la verdad y que también no han sido libres. Hay personas que viven víctimas de esta situación en donde prácticamente lo que pasan es pensando en sus errores, lo que no han hecho bien, y esperando prácticamente como una pena de muerte. La palabra nos dice que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Y lo dice en Juan 8:36. Por lo tanto, los pensamientos de bien del Señor para nosotros es que en lugar de que estemos agobiados, restringidos, minorizados, el pensamiento del Señor es que disfrutemos de la belleza de su presencia, de este regalo tan grande que es la gracia, de esa frescura de la vida abundante que Cristo trajo para cada uno de nosotros y que está a nuestro alcance gracias a Él, a Jesucristo. Sin embargo, hemos de decir que hay muchas personas que no tienen idea de esta situación, de las implicaciones, la magnitud de la extensión, la profundidad, la anchura, la grandeza de la gracia del Señor. Y entonces están viviendo una vida en la cual no tienen idea de lo que se están perdiendo. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia, estamos diciendo que es una constante que tenemos y no ha de ser arrebatada para ninguna persona. Hemos de tener conciencia de que el Señor nos la ha dado como un regalo y que sí somos inmerecedores, pero al agradecer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hemos de abrazarla y disfrutarla en plenitud. Junto con estos asesinos de la gracia, podemos decir que muchas personas se han dedicado no solo a negarla o a coaccionarla o a delimitarla, sino también han decidido hacer debates donde la analizan
Y esto se ha vuelto como una bola de fútbol en la cual en el campo teológico todos hablan de una perspectiva sobre la gracia, una y otra forma. Y se discute también sobre la terminología, tratando de obtener ventaja unos sobre otros. Y se ha menospreciado en sí el tema como base, el tema como esencia. Eh, y lo que ha producido es que haya confusión o polarización entre las personas, entre los grupos o subgrupos. Y lo peor es que se hacen comentarios tediosos que aburren a la gente y al enredarlos, al complicarlos, al confundirlos, no se profundiza realmente y se hace conciencia de lo que es la gracia. Hoy aquí vamos a afirmar que la gracia es para ser recibida y vivida en plenitud. No es algo para tener ahí como punto de discusión o de análisis, para estar objetando o dando puntos de vista. El Espíritu Santo nos dice que es hora de despertarnos a la gracia, de liberarla, de dejar de negarla. ¿Para qué? Para empezar a disfrutarla y compartirla libremente en lugar de estar discutiendo sobre ella. Entendamos que la gracia que se recibe pero no se expresa es una gracia muerta. Así que nosotros no hemos de perder el tiempo discutiendo de cómo se recibe la gracia o cuánta consagración o santificación es necesaria para alcanzar la salvación. Hoy hemos entendido que Jesucristo fue a la cruz y trajo esa redención para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo obtenemos? Al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, al renunciar a nuestra vida pasada, a nuestra pasada manera de vivir. Entendemos que Él nos asume como sus hijos, nos da, igual que la parábola del padre con el hijo pródigo, nos abraza, nos da su amor, nos cambia las vestiduras, nos pone un sello en nuestras manos y hace toda una celebración por venir a Él. Algo que se desea motivar y estimular es que nos ocupemos de alcanzar a comprender lo que significa vivir por gracia y disfrutar de la magnífica libertad que Dios nos concede por medio de ella, para que dejemos a un lado lo que es estar juzgando o discutiendo sobre lo que es gracia y aprovechemos el tiempo en darnos cuenta que nos pertenece y que hemos de vivir con ella. Cuando nosotros abrazamos la gracia, estamos disfrutándola al máximo, estamos siendo conscientes, vivimos plenos y agradecidos. Y la gracia es un regalo que el Señor nos ha dado. Si nosotros negamos la gracia o estamos discutiendo sobre ella, también nos hacemos asesinos de la gracia. Así que cada uno de nosotros ha de pedirle al Señor que nos libere, que nos liberte de todo reclamo, de toda majadería, de todo pensamiento que ha sido impuesto, que tal vez nos han mal enseñado o nos hemos permeado, y que definitivamente nos enfoquemos en lo que la gracia debió ser desde siempre para nosotros. Y esta nos va a transformar. Es algo, por eso dijimos que es estupendo, o sea, que nos llena de asombro, de admiración, que es algo inmenso. Y al meditar con devoción, con pasión en el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, es muy probable que entonces seamos transformados, se transforme nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, porque estamos recibiendo este regalo de parte de Dios. Y quedamos claros entonces que no podemos hacer nada para adquirirla. Y sí podemos disfrutarla y podemos aprovecharla. Y cuando nos abocamos a eso, entonces estamos creyendo en esa bondad de Dios, en esa misericordia, en ese amor tan grande
que nos abraza y nos dice, es que son míos, me pertenecen, pagué a precio de sangre por ustedes y les he traído libertad. Y qué bueno entonces cuando podemos respirar y vivir la libertad que trae Cristo, porque esto hace que muchas cadenas de opresión, muchas cosas que han estado golpeando nuestro espíritu, porque se ve afectada nuestras emociones, nuestra mente, las soltemos y las dejemos ir. Si nosotros entendemos que es por gracia, es un regalo, ¿quién paga un regalo? Cuando lo recibimos es eso, no lo han dado, no hemos hecho nada, simplemente nos lo dieron. Es lo que el Señor hizo con nosotros y por nosotros. Y hemos de entender en la magnitud de esta implicación, de esta afirmación, en la magnitud en todo lo que toca en nuestras vidas. Ahí es donde hemos orado, Señor, sana, repara, restaura. Es que el Señor quiere que nos despojemos del pasado, que nos soltemos, que le quitemos el poder al enemigo de tener ese dedo acusador sobre nosotros. Y junto con ellos toda persona, todo ser humano que también ha prestado ese índice, ese dedo índice para señalar, para estar culpabilizando, para estar echando en cara, para estar haciendo sentir mal a los demás. Muy probablemente cuando ese dedo acusador está señalando a alguien, hay 3 más que están señalando a la persona quien tiene ese dedo en esa posición. Y entonces entendemos que hay duelos no resueltos, que hay dolores que no han sanado, que hay frustración, que hay desencanto, que hay amargura, que puede resultar que hay raíces por la falta de perdón a sí mismo, por la falta de perdón al prójimo, porque realmente no hemos interiorizado la implicación de la gracia. Es que es recibirla y disfrutarla. Y el enemigo aprovecha que no haya esa flexibilidad, por decirlo de alguna manera, esa amplitud del conocimiento, de la profundidad del amor de Dios. Porque entonces así tienen las personas menguadas, subyugadas, amargadas, desanimadas. Y entonces gana terreno en nuestras mentes, gana terreno en nuestras vidas, gana terreno en los escenarios donde una y otra vez nos enfrentamos a una situación muy parecida, de una manera cíclica y siempre con la posibilidad de salir igual, de salir mal, de salir afectados. ¿Por qué? Porque es la mentira del enemigo. Pero aquí estamos hablando que la gracia que se recibe debe ser expresada, debe ser disfrutada, debe ser proclamada, debemos vivir en ella. Y cuando Jesucristo nos dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra de Juan 8:36 es que realmente si hemos recibido esa libertad de Dios, esa libertad por medio de Jesucristo, nosotros hemos de vivir la gracia, hemos de experimentarla, hemos de saborearla, hemos de decir, sí, bueno, fallé, me equivoqué, no lo hice bien, pero por eso tengo abogado a Jesucristo, por eso vengo y me postro ante el Señor, por eso me arrepiento de mis pecados, pido perdón. Pero me sacudo ese polvo de mis pies, me levanto y camino porque es la gracia del Señor que me sostiene. Y quizás el enemigo o las personas te quieran recordar tu pasado, te quieran decir lo que hiciste mal, pero el Señor está diciendo, traigo vida sobre ti, vida en abundancia, traigo esa plenitud que haga cambiar tu rostro, que dejes de tener un rostro de amargado, un rostro de triste, una persona cabizbaja, taciturna, para cambiarle a una persona que puede vivir de acuerdo a la plenitud del que llena todo en todos, de acuerdo a los pensamientos de bien del Señor. Así que en esta primera parte de la enseñanza estamos hablando muy fuerte que entendamos que la gracia existe, que la gracia es un regalo, que la gracia es fantástica, que la gracia es para usted, que la gracia es para mí. Gloria a Dios, porque
el Señor está trayendo sanidad. Y conforme se va declarando esta palabra, le pedimos al Señor que Él traiga libertad, libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús. Y al hablar de las posiciones que hay dentro de los que se dedican a estar cuestionando y pensando de dónde viene la gracia y cómo fue que se adquirió y estar viendo al pasado y preguntando muchas cosas, también están aquellos que la proclaman, que la viven, que dicen nos pertenece, disfrutemos de ella. Y entonces nos encontramos frente a dos situaciones, a dos tipos de rostros. Unos rostros que dicen no y otros rostros que dicen sí. Y bueno, vamos a darnos cuenta que hay personas que llamaríamos como individuos que son problemáticos o están problematizados. ¿Por qué? Porque dentro de las características de sus vidas, difícilmente se han arriesgado en algún momento, han hecho algo que involucre un riesgo o han apoyado alguna causa que haya que defender y que implique o incluya el tema de la libertad y jamás hayan respaldado a algo que sea extravagante. ¿Y por qué? Bueno, pueden que hay personas que no se permiten el placer de dar. Son personas entonces que diríamos, como para ejemplificar o para hacer más gráfica esta condición de ser o de presentarse, personas o individuos rígidos, crónicamente insatisfechos, llenos de amargura, inseguros y a menudo hasta propensos al suicidio. ¿Por qué? Porque se van cerrando tanto sus mentes al estar amargados, al estar indispuestos y quedan aprisionadas estas personas muchas veces tras las rejas de preocupaciones que pueden ser triviales y sospechan tanto de sí mismos y de los demás que lo que han hecho es que han aprendido a sobrevivir en un estado de esclavitud. Y este estado de esclavitud les impide ver más allá de las exigencias cotidianas de la vida. Muy posiblemente por tener este perfil, son personas que carecen de gracia o han reducido la vida a reglas y normas esenciales para sobrevivir. Y la percepción que tienen de Dios, a veces podríamos pensar que puede ser demasiado pequeña, porque su mundo es demasiado rígido y por lo tanto sus rostros proclaman un rotundo no. Y de acuerdo a lo que hemos venido hablando sobre la gracia, hemos de entender que la libertad que produce la gracia es lo único que puede cambiarnos comenzando desde adentro. Como lo hemos venido afirmando, la gracia es estupenda porque en su trabajo no solo cambia nuestro corazón, sino también nuestro rostro. Y la verdad es que más de uno de nosotros necesitamos urgentemente esa posibilidad. Quizás hay algunos que por historia de vida hayan sido criados por padres cuyos rostros decían siempre no. O quizás otras personas que al haberse casado, ese cónyuge, esa pareja, tienen un rostro que dice no. Y quizás más de uno de nosotros también ha deseado tener a alguien cercano que tenga un rostro que diga sí. Porque todos nos sentimos atraídos por aquellos rostros que nos dan una bienvenida y nos imparten ánimo. Tengamos entonces muy presente que la libertad es la que da a las personas un rostro que dice que sí. Y muy posiblemente esa calidez, esa seguridad, la reflejaba también el rostro que tenía Jesús. Hay una gran posibilidad, ¿no le parece? Podría yo casi estar convencida de que era así, porque Él contrastaba con sus semejantes. Cuando Él estaba rodeado de hombres letrados, religiosos, rectos, que sabían citar la ley, hombres que diríamos profesionales, cuyo aspecto lo que manifestaba era un rotundo no.
y muy probablemente eran de apariencia piadosa, pero al final diríamos asesinos o criminales. ¿Por qué? Por sus excentricidades, por su rigurosidad, por su amargura, por su forma rígida de conducirse. Mas, sin embargo, Jesucristo, estando cerca de ellos, no se permió de esa conducta de ellos, sino que por el contrario, Él cambió la orientación de ese enfoque religioso, porque mientras ellos proclamaban no, Jesucristo proclamaba un sí. Mientras estos hombres fruncían sus ceños, su entrecejo, y anunciaban un no, Jesús con su actitud decía sí. Y podríamos pensar entonces que la gracia fue lo que libró a Jesús de caer en esa conducta que tenían ellos. Jesús, lleno de gracia y de verdad, no tenía espacio para albergar en él algún tipo de veneno legalista. Y nos damos cuenta que cuando pasaban en los días con Jesús, Juan particularmente, que es uno de los 12 discípulos, habla y recuerda que había algo en él que era distinto a cualquier otra persona. Y claramente ellos pudieron ver esa manifestación de la gracia, ese rostro que irradiaba amor, esa gloria, su gloria, la gloria que el Padre le había entregado, una gloria que representa la misma presencia de Dios. Y Jesús, amados hermanos, además de ser glorioso y estar lleno de gracia y de verdad, nos damos cuenta que Él combinaba en su forma de ser y de reaccionar con gracia y con verdad. Y eso era lo que mostraba su gloria. Eso es lo que hace que una persona sea totalmente diferente, como lo fue Jesús. En un mundo en el cual vivimos, que está en el caos, opresivo, lleno de reglas, de normas, de imposiciones y de expectativas, muchas veces planteadas por gente hipócrita, por líderes religiosos que imponen cosas que no necesariamente tienen en su finalidad o dentro de su implicación lo que es la verdad, lo que es la gracia, lo que es la transparencia, lo que es la misericordia. Nos damos cuenta que Jesús rompe con todo esto porque Él vino y se mostró y sirvió a los demás de una manera diferente. Solo Él, porque estaba lleno de gracia, lleno de verdad, pudo mostrarnos y traernos una forma de vida totalmente diferente. Y es importante que estemos meditando, no solo al estar escuchando esta palabra, sino que estemos también poniendo atención al meditar. ¿Qué es eso que el Señor está trayendo a nosotros? ¿Qué es lo que Él nos está hablando? Le invito para que busquemos Juan 1:16. Juan expresa, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan está hablando aquí de esa relación que él tuvo con Jesús. Sabemos que era el discípulo amado, que se recostaba en su pecho para escuchar muy posiblemente el palpitar del corazón de Jesús. Y él está diciendo en el versículo 14, vimos su gloria. Y luego en el versículo 16, de su plenitud tomamos todos. Quiere decir que tanto Juan como los otros discípulos tuvieron una experiencia con un profundo y tremendo impacto
cuando se vieron expuestos ante la gracia, la cual llegó en abundancia y los impactó a ellos, haciéndolos personas diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque llegaron a ser como Cristo. En este tiempo de preparación y que ellos estuvieron con Jesús y que compartieron, absorbieron toda esta capacidad de la gloria de Él, manifestada en la gracia, en la libertad que Él trae. Y absorbieron entonces esa tolerancia, la aceptación, el amor, la calidez y la compasión a tal punto que sus vidas fueron transformadas. Y hacia el final del primer siglo, el ministerio de estos mismos hombres había producido un tremendo impacto también en el mundo romano. Vamos en este momento a hacer lectura de Juan capítulo 1 y los 3 versículos a los que estamos haciendo referencia. Leo a partir del 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con esta lectura del versículo 17, Juan está haciendo un cierre en estas observaciones que hemos venido hablando. Y resalta la diferencia entre dos estilos de enfoque y ambos contrastan. Leemos otra vez en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hemos de entender que con la ley mosaica, o sea, la ley que Dios le entregó a Moisés, vinieron las exigencias, las reglas, las normas. Y con esas severas exigencias vinieron las expectativas exasperantes que agregaban, por decir así, leña al fuego. En este caso, la tomaron los fariseos y se aferraron a ella de una manera que dieron un enfoque totalmente opresivo, un sistema opresivo en la cual ellos agregaron normas a la ley y no solo ampliaron la lista, sino que intensificaron la culpa y la vergüenza a todas las personas. Estaban obsesionados por el deber, la conducta visible y un constante análisis de lo correcto y lo incorrecto. Y aquí hay que resaltar, como entre paréntesis, especialmente en la vida de los demás. Entonces, como hemos dicho, promovieron un sistema tan opresivo que no quedaba lugar para el gozo. Y este sistema, como lo tomaron los fariseos en la ley mosaica, a la ley mosaica, dio lugar a pronunciamientos duros, severos y que prejuzgaban, ya que el sistema religioso que ellos instauraron se degeneró, por decirlo así, en un sistema de apariencias externas más que la autenticidad interna. Lo vuelvo a decir, ese sistema que tenían los fariseos motivó más o se enfocó más en las apariencias externas más que en la autenticidad de lo interno. Vemos entonces que la obediencia llegó a ser una cuestión amarga, o sea, una compulsión de amargura, más que una expresión nacida del gozo y del amor por el Señor. Y como estamos contrastando, vamos a decir que
Con Jesús vino la gracia, vino la verdad, y esto hace una revolución espiritual muy añorada para todos los que estaban en cautividad, empezando por todos aquellos que estaban cautivos por la religión. Jesucristo con su postura vino a traer libertad. Y el yugo de la esclavitud provocada por la culpa, gracias a Jesucristo, fue reemplazado por una renovada motivación de seguir en verdad a Jesús. O sea, se hace un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, en donde nosotros entendemos que reaccionamos en obediencia, que nos mantenemos en santidad por una pura reacción de profunda devoción a Dios, en la cual no nos estamos enfocando en las obras de la carne, en las cosas de apariencias, en las cosas visibles, sino estamos experimentando esa gracia, esa alegría, esa coinonía con el Espíritu Santo desde una profunda devoción, porque al tener al Señor cerca de nuestra mente y de nuestro corazón, Jesús nos presenta un panorama en el cual, en lugar de mostrar exigencias por medio de una larga lista de requisitos para los pecadores, más bien hace énfasis en la importancia de la fe. Y lo podemos ver en las Escrituras, en donde nos habla de la fe como un grano de mostaza. Si leemos la palabra en Mateo 13, versículos 31 y 32, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Jesús está diciéndonos que es importante tener fe. Hizo énfasis que esta fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, puede tener un impacto y una reacción poderosa en nuestras vidas. Nos damos cuenta claramente que Jesús cambió, generó libertad cuando Él modeló lo que es vivir en gracia. En Juan 8:32 la palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por medio de Jesús entonces que vemos que en su caminar, en su interactuar, en su modelamiento que hace con nosotros, pone fin a esa religión rígida, a esa religiosidad, la cual definitivamente es estéril porque produce más bien amargura entre las personas, y reemplaza todo eso por una relación orientada en la gracia, en una gracia liberadora. Y por eso las personas lo seguían, y por eso nosotros hoy creemos en Él y lo seguimos. En aquel tiempo en que Jesús andaba en la tierra y predicaba con su ejemplo, nos damos cuenta que muchos lo odiaban. Lo odiaban a Él, odiaban sus enseñanzas, principalmente. ¿Por qué? Porque no podían con el tema de la gracia. Y es algo que Jesús lo ha dejado totalmente expuesto y nosotros tenemos que asumirlo. Es vivir por gracia, es un regalo, es algo excepcional. Y como dijimos en el título, estupenda. Ahora, hablemos de la gracia. ¿Qué significa esta palabra? Si nos ponemos a revisar explícitamente, Jesús nunca usó esta palabra, mas sin embargo siempre enseñó en función de ella, y también
la enfocó como algo importante porque él la vivía. Así que si buscamos en la Biblia, nunca está definida en una sola frase, aunque la gracia, si vemos que aparece a lo largo de las páginas de la Biblia, no solo aparece el término en sí, sino incontables manifestaciones de la gracia. Así que para que nosotros podamos entender el significado de esta palabra, es importante que revisemos un término antiguo en el hebreo, el cual decía que gracia era agacharse o inclinarse, mas sin embargo, con el pasar del tiempo, llegó a incluir la idea de un favor condescendiente. Con respecto a esto, Donald Van House, un pastor y maestro de la Biblia, expresó: el amor que se asciende es adoración, el amor que sale es afecto, pero el amor que se inclina es gracia. Entonces vamos a entender que mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no lo merece y que jamás podría ganarla. El hecho entonces de ser aceptados por Dios por gracia está en total contraste con el intento de ganar su favor por medio de las obras. ¿Queda claro? No hay nada que usted y yo podamos hacer para poder conseguir esa gracia, porque la gracia es un favor o una bondad hacia alguien que no la merece y que jamás podrá ganarla. Así que cada vez que aparece la idea de la gracia, tiene la connotación de algo que no se merece. De ninguna manera el que la recibe está obteniendo algo que él o ella se merece. El favor se extiende sencillamente debido a la bondad del corazón del dador, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. También Benjamin Warfield expresó el gratuito favor soberano hacia el que nada merece. El gratuito favor soberano hacia el que nada merece. O sea, debemos de disfrutar la gracia. No nos podemos enfatizar en pensar cómo vamos a comprarla, cómo vamos a adquirirla. Nuestro énfasis tiene que ser en entender que la gracia es absoluta y es totalmente gratuita y que nunca se podrá pagar, aunque por más que se intente y que se hagan cosas. Las personas entonces que viven con ese pensamiento tienen un problema. ¿Por qué? Porque han pensado que así como trabajan para ganarse las cosas, pueden también pagar la gracia. Mas sin embargo, vuelvo a decir, la gracia se nos concede libre de gravámenes, de precios, sin condiciones. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aceptarla. Cuando vamos a la casa de alguien y nos invita a tomar un café o un almuerzo, nosotros lo recibimos por gracia. Y sería descortés ofrecer pagar por ese café o por ese almuerzo. De igual manera, si nosotros estamos pensando retribuir o pagar esa gracia, estamos insultando al Señor, porque Él todo lo da por gracia. Así que nosotros debemos aceptarla, y es porque a Él le ha placido dárnosla, y no por las cosas que nosotros hayamos hecho o hagamos. Es importante entonces que cada uno de nosotros acepte ese don gratuito que viene con la vida eterna, porque Dios dio a su Hijo Jesucristo por amor. Y cuando usted y yo queremos disfrutar esa gracia, la recibimos
y somos transformados, nuestro rostro es transformado. Y si teníamos un rostro que decía no, pasamos ahora a un rostro que dice sí. Viviré en la plenitud de este regalo que Dios me ha dado, porque a Él le ha placido. Y asociada a la palabra gracia podemos ver muchas facetas de ella. La empleamos cuando queremos describir algunas cosas en la vida. Por ejemplo, un atleta o una persona que baila de manera muy coordinada, cuando existen buenos modales y actitudes consideradas hacia las personas, cuando se emplean palabras hermosas y bien elegidas, cuando vemos que hay consideración e interés por las personas, o en diversas expresiones de amabilidad y misericordia. Si piensas en cada una de esas, nos damos cuenta que nos recuerdan a Cristo. ¿Por qué? Porque ilustran perfectamente ese carácter de Él, esa gracia. Y vemos que Jesús mostró gracia cuando estuvo cerca de aquella mujer adúltera. Por su gracia, habló para que no fuera sepultada bajo las piedras. También cuando murió su amigo Lázaro, María y Marta le hablaron y le dijeron en su reclamo, si hubieras estado aquí. Mas sin embargo, él no tuvo palabras de reproche hacia ellas. Eso es gracia. Nos damos cuenta que la gracia se evidencia en Jesús como un tema favorito, demostrando amor por los niños, cuando habló sobre el hijo pródigo, y en cada situación en que hubo gente que desesperadamente le pidió ayuda, y aún estando en la cruz, él expresó, Padre, perdónalos. Vemos entonces que en Jesús no había resentimiento, no había amargura. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia. Y esa gracia es sorprendente, porque esa gracia lo que trae es libertad, produce alivio. Y esa gracia es otorgada en toda su plenitud, de manera ilimitada, a todo aquel que cree en el Señor. Así que nosotros, amados, no debemos de limitarnos. Nosotros debemos de aprender de esa misma gracia y debemos ejercerla, no solo en palabras, no solo en grandes actos de misericordia y comprensión, sino en las pequeñas cosas todos los días. Hay personas que se han como adormecido o totalmente se han quedado durmiendo bajo el sedante opresivo de aquellos que impiden experimentar la maravillosa vida llena de gracia que está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a ser hechos plenamente conscientes del poder libertador que trae la gracia del Señor. Hoy el Espíritu Santo invita a que nos despertemos, a que no durmamos más, a que nos despertemos a la gracia que ha llegado y evitar estar en un estupor debido a la desinformación, porque la finalidad de esta serie es que cada uno de nosotros podamos comprender bien lo que es gracia. Y vamos a puntualizar para ir terminando 4 aspectos. En primer lugar, hemos de apreciar los dones que Dios nos da. El don de la vida, el don de la alegría, de la música, de la belleza, de la amistad, del perdón. Todos aquellos que reclaman la libertad que Dios ofrece, aprecian más los dones que vienen con la vida. Como punto número 2, hemos de perder menos tiempo y energía criticando y en lugar de eso preocuparnos por nosotros y no por las decisiones de los demás. Cuando usted y yo entendemos cabalmente lo que es la gracia, comenzamos a movernos en un contexto de libertad y entonces también se amplía nuestra mente y eso permite
que los demás tomen sus propias decisiones, aunque esas difieran con las nuestras. Hay tolerancia, hay respeto. En tercer lugar, podemos esperar ser más tolerantes y entonces juzgar menos a los demás. Recordemos que las apariencias no significan tanto para nosotros, sino que es importante cultivar el deseo de la fe auténtica, la evidencia de Cristo en nosotros, en lugar de soportar una imposición de religiosidad basada en demostraciones superficiales. Dejaremos entonces de estar acosando y de hacer sentir culpables a los que piensan diferente a nosotros. Y en cuarto lugar, el disfrutar la gracia nos permitirá dar un enorme salto hacia la madurez espiritual. A medida que nuestro mundo se vaya extendiendo, en virtud de ese despertar a la comprensión de la gracia, nuestra madurez se irá profundizando y será una transformación tan grande en nuestras vidas que no solo los demás, nosotros mismos la notaremos. Así que en el nombre de Jesús hemos declarado esta palabra. Gracia. No se vaya a confundir con libertinaje, con hacer lo que nos apetezca. Ya eso lo veremos más próximamente. La gracia es enfocarnos en esa libertad, en esa alegría de vivir que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por cuidar de nosotros. Estamos apegados a ti, síguenos hablando, rompe las cadenas, quita todo paradigma que trae estupor, limitación, amargura, resentimiento y que podamos experimentar esa plenitud de aquel que lo llena todo en todos, disfrutando nuestra vida, viviendo en fe, con fe, en santidad y en amor por ti, entendiendo que tus planes son de bien y que tú quieres que todos vivamos plenos para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por esta parte que nos has enseñado. Gracias por cada uno de los oyentes. Gracias por amarnos tanto e instruirnos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les bendigo y les extiendo la invitación para que me acompañen la próxima semana. Bendiciones.